Buenas noches, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre, el día de hoy es tan relevante entender la situación espiritual del hombre que, Señor, queremos rogarte de tu gracia para entenderlo y para poder llevar a cabo, Señor, el deseo de tu corazón de discernir espiritualmente las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días terminé diciendo, hoy la semana que viene lo difícil. Pero quiero decir que creo que esta moneda tiene dos caras. Hoy nuestro tema central será la mezcla espiritual dentro del ministerio que nosotros vamos a enfrentar. Y para quien tengamos todavía un nivel muy carnal, bueno, van a decir, es que hoy sí el hermano y el curso tiró duro, ¿verdad? Pero quienes hemos querido avanzar en Dios veremos una provisión hermosa. Así es que bueno, que nos quede de tarea que de acuerdo a cómo Dios nos hable a cada uno, nosotros podamos ocuparlo para ser siervos útiles en el reino de los cielos. Y antes de comenzar, yo anoté en mis notas que compartir algo que sucedió cuando nosotros tuvimos la dicha de salir con toda mi familia a otro país y hacer instituto bíblico, y en este instituto tenían un comentario muy particular que a mí me llamó mucho la atención, les soy honesto, y decían, miren, la experiencia de estos 10 años, éramos la generación número 10, muy curioso para mí, número 10, prueba, pero decía, por este instituto cruzan 2 tipos de estudiantes. El primero, ¿verdad? Es el estudiante que entra y cruza por el instituto, ¿sí? Hace todos sus cursos, sus exámenes, los aprueba, recibe su diploma, se gradúa y hasta allí.
no pasó nada en su vida. El segundo tipo es aquel en el cual el instituto cruza por su vida y a cada clase, a cada semana, a cada examen, a cada verdad entendida, Dios la va aplicando y créanme que yo, eso lo supe ya, no sé si al final del primer año o más después, pero bueno, lo importante para mí fue que cuando yo escuché eso, yo dije, desde el primer día, mi primer curso fue el video, pues de hecho hasta fue por video, no estaba nuestro hermano Norman presente, y a través de la esperanza del cristiano, todas estas verdades que estamos viendo fueron empezando a depositarse en mi vida. Y yo puedo dar testimonio, amados, que cada curso parecía que Dios me aplicaba en un horno, en una olla de presión, cada verdad. Y si yo rendía al Señor mi voluntad, decía, sí, Señor, yo estoy de acuerdo, quita eso de mi vida. Yo puedo decirles que realmente experimenté en esos 2 años la obra de Dios en muchas áreas de mi vida. Hermanos, yo era un creyente súper carnal, lleno de conocimiento. A mí nadie me hablaba de la Biblia como todo buen joven carnal, ¿verdad? Y yo siempre tenía para corregir, para decir, para todo. Pero ahí Dios empezó a hacer cosas tan maravillosas. ¿Por qué hago la mención de esto? Hermanos, y quiero leerlo como lo anoté. Esta anécdota muestra la importancia de ser transformados por Dios, de tal manera que el instituto y las verdades de Dios cruzan por nuestra vida. Entonces, esto nos ayudará a que tengamos esa necesidad de claridad en este tema que vamos a empezar a abordar en este día, la mezcla en la vida ministerial de cada uno de los creyentes. Y para ir directo, amados, creo que me va a ayudar mucho hoy ser muy directo. Como no quiero cometer muchos errores, porque luego el hermano Ariel o los que compartimos nos emocionamos y queremos agarrar el mensaje para estarle tirando duro al pecado. Bueno, en la iglesia el pastor nos ayuda mucho a ser prudentes y no mencionar de nada ni de nadie. Es más, los ejemplos que sean de otras iglesias. Pero como no quiero entrar en esos detalles, me estaré apoyando en el libro en muchas partes, hermanos, para que nos ayude a tener más bien un buen discernimiento y entendimiento de esto. Así es que vamos directamente. 3 fuentes de poder espiritual, ¿verdad? Bueno, más bien dicho, 3 fuentes de poder. 3 espíritus diferentes y 3 unciones diferentes. Ya recordé un detalle especial y esto sí, perdónenme hermanos que lo tome, pero esto para mí fue emocionante. Miren, cuando yo inicié esos 2 años de instituto, algo que yo empecé a escuchar pues creo que durante los 2 años, era, tenga mucho cuidado porque la verdadera unción siempre está al ladito, la falsa unción queriendo funcionar. Y yo dije, pues está bien. Obviamente, cada curso explicaba detalles de todo eso, pero ya cuando ya estábamos al mero final casi del instituto, llegó un hermano muy hermoso, por cierto, él estaba ministrando en Long Island y regresó a Guatemala ahí a darnos un curso, estaba muy precioso, definitivamente es un hermano escatólogo y pues como mecánico se me presentó. Hago este detalle no por sacar algo de relevancia, no hermano, simplemente para decir que pues ni en Estados Unidos ni le quedaba y Dios me había dado gracia para entenderlo bien, se lo arreglé, le quedó, me tomó mucho aprecio y estábamos en el comedor un día. Yo le dije, hermano, pues ya estamos a 1 o 2 cursos de acabar y hay algo que yo no logro terminar de entender. Dicen en todos los cursos que la unción pertenece solo a Dios. Pero por el otro lado dicen que hay verdadera y falsa unción. Y entonces ya me hizo corto todo eso aquí en la mente. Dije, bueno, ¿cómo que hay verdadera unción y hay falsa unción si la unción solo pertenece a Dios? Y entonces, ¿cómo cabe lo falso allí?
Se sonríe el hermano, pero créanme que su reacción sacudió mi corazón. Su respuesta fue: vos, ¿por qué no habéis hecho esa pregunta? En plena clase, ¿no crees que muchos de tus compañeros tengan la misma duda? Yo me quedé así y le digo, bueno, pero es que no la he hecho porque he esperado 2 años en esperar que me digan cuál es la verdadera, cuál es la fase y cómo se mueve esta situación, pero creo que ya el curso que viene nada que ver con eso. Y me dijo, vos no es nada difícil. Mira, me dijo, la palabra unción, por su significado, significa presencia, la esencia misma de Dios. Por eso solo a Dios pertenece la unción, la presencia. De hecho, me dijo, si tú pones a dos personas, ¿verdad? Una al lado de la otra, independientemente de que hablen o no hablen, ¿verdad? Si son conocidas por la mayoría, y a veces, pues en nuestro medio, en nuestro país, nosotros hemos tenido dos presidentes para mí muy curiosos, ¿verdad? Uno ha sido Vicente Fox, otro ha sido Salinas de Gortari, y espero que en transmisión esto no genere conflictos, pero no quiero hacer otra cosa más que mencionar, cuando yo le pregunto a la gente de mi nación, a los hermanos, ¿quién tiene mayor presencia, personalidad? Y a pesar de que los dos son muy fuertes, todo el mundo termina diciendo Salinas de Gortari. Eso es unción, precisamente. Eso es la presencia. Y me dijo, vos, a final de cuentas, la unción, que es a través del Espíritu, Dios es Espíritu, y si a Él pertenece la unción, ¿sí? Dios es Espíritu, y Él derrama de su unción sobre quien Él quiere. Así es que la unción verdadera es de Dios. Pero Dios también ha dado de su Espíritu al hombre y a los ángeles. ¿Y quién está del lado de la falsa unción? Pues quien fue echado del reino de los cielos, Satanás. Ahí está la falsa unción. Sin embargo, nosotros, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, también tenemos de su Espíritu, de su presencia, de su unción, y aquí es donde nos vamos a empezar a unir. Espero que todas estas anécdotas no me hayan quitado mucho tiempo, porque creo que es importante que nosotros entendamos eso, hermanos, porque estamos en un área ahora de ministrar a otros, de servir a Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a servir a Dios? Ministrando con un espíritu equivocado. Así es que 3 fuentes de poder, 3 fuentes espirituales y 3 unciones. Por eso quise mencionar esto último, amados. Primero, ¿cuáles son estos 3 espíritus? Vamos a verlos. Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando está en acción, hermanos, esto libera un ministerio piadoso. Tenemos el espíritu de Satanás o los espíritus demoníacos, que ellos lo que producen en su ministerio es engaño, maldad y muerte, separación. Ahí está, Gálatas 5, iras, contiendas, lascivias, detracciones y toda la lista, y dice, y muchas cosas más que se parecen a esto. Pero el tercer espíritu es el espíritu humano. ¿Y saben qué pasa cuando el espíritu humano está generando conflictos? El espíritu humano, cuando trata por su propio esfuerzo en ser un canal del Espíritu Santo, quiere esforzarse en eso, pero a final de cuentas actúa desde su propio corazón. Y aquí vamos a tener un verso en Ezequiel capítulo 13, versos del 1 al 3, porque hay, hermanos, espero no meterme, decimos en México, en camisa de 11 varas. Ezequiel capítulo 3, versos 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre,
profetiza contra los profetas de Israel. ¿Qué profetizan? Y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Wow. Hermanos, cuando esto sucede, creo que solo quiero retomar un poquito lo que los títulos o las aplicaciones. Cuando el Espíritu Santo ministra, ¿verdad? Y quiero repetirlo tal cual lo anoté, porque creo que esto es lo precioso, ¿verdad? Libera un ministerio piadoso. Ahí hay vida, ahí hay respuestas, ahí hay todo. Los demoníacos ya dijimos lo que produce puras cosas negativas, pero quiero centrarme un poquito en el espíritu del hombre, porque hermanos, creo que aquí es donde en todo el cuerpo de Cristo mantiene la mayor cantidad de conflictos durante la historia de todos estos 2000 años de la iglesia. Porque, bueno, yo creo que la mayoría de creyentes que profetizan, que hablan de parte de Dios, que usan los dones de poder, que estamos utilizando también las unciones de Dios para ministrar con nuestra vida a la iglesia y a otros. Hermanos, creo que lo único que voy a referir en Dios es con toda claridad, amados. En Dios hay poder, hay virtud, hay verdad, hay vida, hay gloria de Dios, hay luz, hay esperanza. Eso es un ministerio que realmente está ocupándose en la iglesia, sobre todo, amados, donde es más vistoso es para los que oran, profetizan, y estamos utilizando todas estas áreas de poder, ¿verdad? Pero hay cosas que sí, definitivamente, aunque en muchas partes del cuerpo de Cristo se piensa que no, pero sí un creyente con una vida abierta de pecado atrae demonios a su vida. Y como todas estas cosas, regularmente todos tratamos de mantenerlas ocultas. ¿A quién nos encanta exhibir nuestro pecado? A nadie. Pero entonces, cuando estamos guardándolo en lo interno de nuestro corazón, Dios, el juez justo, él no se anda con cuentos, amados. Él conoce hasta el tuétano de nuestros huesos. Y eso hace que atraigamos espíritus inmundos. Y claro que empezamos a hablar por espíritus inmundos y a empezar a decir puras cosas que destruyen. Y como esto creo que es más claro para algunos, por eso no quiero estar ahondando tanto allí, pero hay un punto que es el más conflictivo: el espíritu del hombre. Miren, hay cosas tan preciosas. El recorrer de la vida, y nuestro hermano Norman, estuve redactando algunas de ellas para no invertir tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, hermanos, miren, cuando varios creen recibir una profecía acerca de su prometido para casarse, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Y resulta ser que es el galán de la iglesia o la hermosa, bella, a quien más les llama la atención de la iglesia, y no falta que 5, 10, 20, 50, los que haya en la iglesia, no importa. Todos dicen: yo recibí una palabra de Dios, una visión, una revelación. Juanita es la mujer con la que esos todos juntos dicen que debería de ser su pareja, y lo mismo del otro lado, ¿verdad? No me detengo tanto porque creo que es bastante gráfico. Es el espíritu humano el que está tan metido en ese objetivo que hasta hay sueños, visiones y todo. Claro, como no, son como las pesadillas, ¿no? Comimos tanto y los pensamientos que tuvimos en ese día que en la noche estamos soñando puras pesadillas. Es este aspecto mismo que estamos mencionando. Pero no solo eso, amados. No me entretengo ahí porque sería vano. Pero es muy chusco, ¿no? Es muy, muy gracioso, que tal vez es cierto que de todas y de todos alguien se haya recibido de Dios. Esa es tu esposa, esa es tu pareja. Pero todos los demás
Ahí hay un conflicto del espíritu humano. Otro, ¿verdad? Puede ser que nos encante levantar nuestra voz y profetizar que va a haber abundancia, que se va a ser uno bendecido con riquezas. También puede ser que vamos a ser promovidos a un puesto más grande, más alto. Yo recuerdo que en Hebrón se mencionaba mucho esto. Decían, tú vas a ser pastor y en tu iglesia vas a fructificar y todo. Y apenas llegaban a su iglesia parecían el pavo real. Háganse a un lado todos, ya llegó el nuevo pastor. El llamado es muy segura que era correcto. El problema es que ese pavo real todavía no pasaba por el proceso, ¿verdad? Pero como estamos hablando de nuestra alma, del espíritu de nuestra alma, pues empezamos a hablar cosas de este tipo. También se puede hablar de unciones de poder, de ser sanado milagrosamente, ¿verdad? Y aquí quiero leer algo muy pequeño, una frase, dice, sin embargo, a medida que crecemos en Cristo, comenzamos a ver que puede haber distintas fuentes de poder espiritual que son utilizados no solo por personas malvadas, sino también por cristianos bien intencionados. Y a menos que aprendamos cuándo está operando la mezcla espiritual, podremos descubrir que esta mezcla obstaculizará nuestro crecimiento espiritual. Amén. Bien, hermanos, quiero leer 2 párrafos de nuestro libro. Esto se debe a que las declaraciones proféticas y los ministerios espirituales pueden crear poderosas bendiciones cuando son liberadas por el Espíritu Santo, pero también pueden desacreditar un ministerio y causar mucho dolor y decepción si solo son el producto de esperanzas, palabras, sentires, unciones, poderes del espíritu propio de esta persona. Entonces, ¿verdad? Hay formas en las que el espíritu humano quiere moverse, hermanos, cuando nosotros no somos guiados por Dios, cuando nosotros estamos en ese proceso de empezar a entender las mezclas espirituales. De hecho, tengamos en cuenta que Pedro, no viviendo en un área abierta de pecado, ni en muchas de estas características que hemos mencionado, fue usado por Satanás una ocasión. Señor, no te acontezca esto. Y que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no estás en la sintonía correcta. Puede ser algo muy eventual o puede ser como alguien que vive en pecado y sí demonios vengan a su vida, ¿verdad? Y como pues queremos ser reconocidos los que somos muy carnales en la iglesia, amados, ¿qué es lo que queremos? Queremos las cosas de este mundo. En este mundo, paz, poder, prosperidad, riqueza, autoridad, que todos me hagan y etcétera, etcétera. Ya lo conocemos bien, así es que no me ahondo más, ¿verdad? Pero finalmente vemos que hay fuentes espirituales, hermanos. Hay fuentes espirituales que nosotros vamos a ir enfrentando o encontrando, ¿verdad? Perdón, hermanos, porque veo en mi libro el tercer aspecto, pero ok. Tengo otro párrafo que leer, pero me causaba conflicto. Voy a leer el anterior. Dice, otra forma en la cual el espíritu humano puede buscar crear manifestaciones espirituales puede mostrarse por algo que observé hace algunos años cuando asistía a una convención. El pastor de una iglesia grande había acudido de otro país para dirigir la reunión. Después de este mensaje, el pastor invitó a los delegados locales a pasar al frente a fin de que él pudiera bendecirlos con su ministerio personal. Cuando ellos se alinearon delante, el pastor fue pasando por la fila y soplando en cada una de sus caras. Sin embargo, nada visible sucedió en ninguno de esos delegados. Quise leer esto porque el párrafo que sí subrayé es el siguiente.
Entonces el pastor visitante hizo ponerse en fila en la plataforma algunas de las personas de su propia iglesia, mientras había personas que se pusieron a las espaldas de ellos esperando para agarrarlas. El pastor fue pasando fila por fila y sopló en cada una de sus caras, y esta vez cuando él soplaba, los miembros de la iglesia fueron cayendo hacia atrás. Formas, sistemas, cosas que tendemos a hacer en nuestro mover humano nos muestran que está actuando el espíritu del hombre y no el espíritu de Dios. Y por favor, amados, yo espero que más adelante lo subrayé, pero si no lo subrayé en el libro, sí quiero mencionarlo aquí. Hermanos, todas las manifestaciones que vemos en la iglesia, me cuesta trabajo con estos ministerios de paz, poder, prosperidad, que por ahí mi mamá todavía en vida decía, hijo, pero es que ese ministerio de la risa es cierto, estábamos en tal iglesia orando y te empezó a reír y todos, carcajadas, y el ministerio de la borrachera y así una cantidad de situaciones que pasan. Hermanos, no es que no puedan suceder, Dios se puede manifestar de la forma que Él quiera. Pero una cosa es que Dios esté manifestando y otra cosa es que los hombres tomamos ciertas formas para que se sienta que el ministerio de mi vida está funcionando. Y entonces, vean mi ministerio. Ok. Dice nuestro amado hermano Norman Holmes, he visto iglesias que han sido aparentemente entrenadas para que cuando el predicador esté concluyendo su mensaje, la gente siempre deba de comenzar a gemir y a llorar. A otros grupos les han enseñado que cuando alguien comienza a reírse, entonces el Espíritu Santo se está moviendo, todos se ríen. Y eso, ¿verdad? Nos enseña que todos deberían caerse hacia atrás cada vez que oren por ellos. Y si no lo hacen, la persona que ora por ellos podría darles una ayudadita, empujándoles un poco. Aunque llorar, reír y caerse hacia atrás como muerto son todas ellas manifestaciones escriturales del modo en que el Espíritu Santo puede obrar, a menos que Él acuda y se mueva entre nosotros, todas estas actividades pueden degenerar y convertirse meramente en rituales religiosos y muertos. Ven que sí, lo había subrayado, que me da gusto. Y si el Espíritu Santo no se mueve, pero la gente espera acción, puede ser una tentación para los líderes actuar como si Dios se estuviera moviendo en poder, aunque solo sea el espíritu humano y no el Espíritu Santo. Lo que está orquestando el espectáculo es un espectáculo. ¿Cuál es el resultado de este ministerio impuro? En lugar de que los cristianos sean edificados en Dios por la obra cada vez mayor del Espíritu Santo, son guiados erróneamente a obras no beneficiosas espiritualmente que pueden realmente obstaculizarles para ser conformados a la imagen de Cristo. Hermano, no olviden los tiempos de avivamiento de 1986, como quien agarró la forma de, sí, Señor, es que iba a orar. Y luego, pues, si lo que va a dar gracias es porque Dios le dio un trabajo y ahora están saliendo de toda una crisis. Es que, y para todo es llorar y llorar y llorar. O para todo es ser agresivo, para todo. Hermano, hay formas humanas que nosotros tenemos que aprender a caminar y a discernir, porque el enfoque que nosotros estamos teniendo en este día es estudiar cuál es la mezcla espiritual que los creyentes enfrentamos en nuestra vida ministerial. Y créanme, amados, que duele y da tristeza cuando uno está utilizando cosas muy carnales. Yo que he estado muchísimo tiempo en la alabanza, casi toda mi vida, hermanos, ya aprendí que el hermano Ariel, como ya lo he dicho cantidad de veces, yo creo que hay más de mayor, ya me empieza a fallar la voz. Un hermano me decía, pero está potente todavía. Sí, pero ya está más insegura y ya tiene más conflictos, se reseca, de repente se cierra y todo eso. Pero bueno, aquí lo importante es que en mi juventud y adolescencia yo reconocí, este canto me lo sé bien, y
Santo, santo, así no se canta así. Ya paraba la congregación y hacía cosas que algún día me dijeron, quítate hasta un lado, vamos a seguir con la lista de cantos otra persona. Qué vergüenza. Otras veces uno pasa por asuntos de tocar un instrumento o de tener la voz y ¡ay! Levantar como si uno atrajera almáticamente a las gentes y termina uno y ¡ay, hermano! ¡Qué linda estuvo la alabanza! ¡Qué lindo canto! Era el hermano Ariel queriéndose lucir y también pasamos por esas cosas, amados. Todos vamos a pasar por las cosas que hay que purificar de nuestra vida. Así que aunque sean unciones correctas de Dios que se pueden manifestar, hermanos, siempre debemos de estar checando que sea el Espíritu del Dios el que las está moviendo, porque estamos queriendo ver que esta mezcla espiritual en el ministerio no se dé, que lo que hagamos, sea que profeticemos, que hablemos en lenguas, que hagamos sanidades, que hagamos lo que hagamos, ya dijimos, sea de poder, ¿verdad? Sea de servicio, sea de ministerio, sea guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, la mezcla en el corazón y ministerio del cristiano tiene cosas muy interesantes, amado, que quiero compartir aquí, dice nuestro hermano Norman. Las escrituras nos muestran claramente que puede haber muchas actitudes obrando en el espíritu o en el corazón de una persona. Voy a mencionar algunas de estas características que incluyen estar contrito y humillado, ser manso y humilde, ser inocente, refrescado. También puede estar uno turbado, herido, malo, endurecido, adúltero, engañado, necio, que se enoja con rapidez y no arrepentido. Hermanos, cada este es un verso bíblico. No quise mencionarlos todos porque si no tendríamos que ir a ellos, pero cada uno de estas características, ¿verdad? Si yo lo leyera, Isaías 57:15, 1 Pedro 3:4, Salmo 32:2, etcétera, ¿verdad? Pero estas son las situaciones en las que nosotros humanamente nos podemos encontrar, ¿verdad? Y estas pueden generar mezcla en el mensaje que nosotros estamos dando o en el ministerio que estamos desarrollando, ¿verdad? Estas diversas actitudes del corazón pueden causar que seamos influenciados y después nos convirtamos en canales del Espíritu Santo o de espíritus malos o de nuestro propio espíritu. Y aun cuando ninguna de estas unciones naturales estén sobre alguien, esa persona puede seguir influenciando, manipulando a otros por la fuerza de su propio espíritu humano. Por eso, las Escrituras nos alientan a que si queremos ser sabios, como ya lo hemos visto, debemos de juntarnos con personas sabias. Estamos tratando de ver, hermanos, todos los aspectos que están generando que en nuestro ministerio existe esa mezcla, que no es el propósito de nuestro servicio, que Dios quiere que ministremos las cosas que son solo de Él, pero nosotros tenemos que luchar contra estas cosas. Amén. Y ya que entramos en este aspecto de todas estas esferas que pueden generar una mezcla en nuestro ministerio, fíjense que algo precioso que podemos ver, que a veces nosotros tenemos conflictos en nuestra vida y aquí tenemos a gente como David, gente como Sansón, va a decir Saúl, no, pero Saúl no hubo con muchas mujeres, Sansón, gente que en su ministerio tuvo conflictos, problemas y cayeron. Pero saben, hermanos, que lo precioso de esto es que una vida cambiada y restaurada puede recibir una nueva unción, la unción de Dios. Amén.
Fíjense qué precioso. Juan y su hermano eran llamados los Boanerges, los hijos del trueno. Que caiga fuego sobre Samaria. Y finalmente Juan terminó siendo llamado el apóstol del amor. Alguien cambiado. Recibe una nueva unción. Pablo inició como esos creyentes. Él conocía la palabra, perseguía a los cristianos, los mataba, le aparece Cristo. Y aún en la división que tuvo con Bernabé y varios detalles que nos muestra que Dios tuvo que llevar su vida, ¿qué dice Pablo? Persecuciones, azotes, maltratos, naufragios, peligros de muerte, de arriba, de abajo, de todos lados. Hermanos, todo eso para recibir una vida cambiada. Y Pablo termina diciendo, no que yo la haya logrado. Ya sé que ahora la función es la unidad del cuerpo de Cristo. Sansón, porque si no me envuelvo mucho y se me va el tiempo, amados. Quiero terminar esto el día de hoy. Sansón, alguien, ¿verdad que confiado en el poder? Pues y al cabo, yo cada vez que se presenta la necesidad, yo voy y derroto a los filisteos. Y se metió con mujeres, cayó, y su restauración, su vida cambiada, recibió una nueva unción, sí, la última de su vida. Muera yo con los filisteos, dijo Sansón, y terminó la obra y el llamamiento para el cual había sido llamado, nada más que también terminó con su vida. Pero esto es precioso en Dios, amados. Nosotros podemos recibir una nueva unción. Sin embargo, una vida que se aparta del camino recto puede recibir unciones de maldad. Y creo que las experiencias que nuestro hermano nos menciona de plano son mucho mejores que lo que yo puedo explicar. Así es que quiero leer. A lo largo de los años he tenido el privilegio de trabajar con muchos grandes hombres y mujeres de Dios. Ha sido un gozo conocer a la mayoría de ellos y ministrar juntos. Sin embargo, también he conocido a poderosos ministros que han abandonado las sendas de justicia para ser en cambio ungidos por potestades demoníacas. De hecho, una de las tentaciones de Satanás a nuestro Señor Jesús fue que le ofreció el poder y la gloria de los reinos de este mundo si él adoraba a Satanás, ya que esta táctica fue utilizada para tentar al Señor mismo. Obvio, dice mi nieto, obvio, ¿verdad? Que nosotros no vamos a estar exentos, mucho más si somos tan carnales que quieren mucho reconocimiento, ¿verdad? Ya que esta táctica fue utilizada para tentar al Señor mismo, deberíamos estar advertidos de que Satanás también tentará a los siervos de Dios de maneras muy, muy, muy parecidas. Avancemos. Si caemos, amados, nosotros debemos de presionar, ¿verdad? En recuperar la unción, como ya mencionamos a Sansón y a David, porque la solución de un ministerio al cual nosotros hemos sido llamados no tiene muchas opciones, amados. Repasamos todo nuestro curso. Sí, Colosenses dice, esta es la esperanza del cristiano, ser conformados al carácter de Cristo. Tenemos mucha carnalidad y somos salvos, ¿no? Un nivel de espiritual de gloria, somos vaciados y vamos siendo llenados de gloria en gloria. Llega el momento en que nuestra vida va a crecer en un ministerio y en una forma tal que van a irse aparejando la gloria de Dios. Vamos a ir tener que ir siendo formados del carácter de Dios y de todas las características que hemos ido estudiando y desarrollando para llegar finalmente a esta parte del ministerio. Y un ministerio, ¿verdad?, que requiere de un corazón puro. Y esto de un corazón puro, hermanos,
es lo que veníamos viendo ahora en esta fase del ministerio. Somos llamados, escogidos y fieles. Y cuando nosotros hemos avanzado a ser escogidos, ya debemos de ir caminando con un corazón puro, porque la fidelidad, el mantenernos fieles hasta el final, va a depender solamente, hermanos, de que nosotros cuidemos la pureza de Dios y la espiritualidad de Él en nuestras vidas. De otra manera vamos a estar muy expuestos a esta mezcla. Y hay cosas que, créanme que yo quisiera haber abundado en muchos de los aspectos que nuestro hermano Norman toma en el libro y que me ha tocado vivir. Pero ¿saben qué, hermanos? A final de cuentas, creo que virtiendo los conceptos de la necesidad y de la realidad que tenemos como hijos de Dios de apartarnos de las cosas de los demonios y de las cosas de nuestra naturaleza carnal, solamente así vamos a hallar pureza espiritual. Amén. Mantener un corazón puro. Dice así nuestro hermano, aunque el juicio puede ayudar a traer arrepentimiento y restauración a un creyente desobediente, Dios tiene un mejor plan para aquellos que le siguen totalmente. Es muy lindo ser restaurados si incurrimos en un pecado y, como digo, estos que nos siguen toda la vida, peor, ¿verdad? Pero es precioso ser restaurados. Sin embargo, Dios tiene un mejor plan para aquellos que lo siguen totalmente. Su plan es que nunca tengamos ninguna época de estar apartados. El Señor quiere llevarnos hacia adelante a lo largo de nuestra vida, de gloria en gloria, de poder en poder. Y aquí me detengo un segundo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a usar los ministerios con la gloria de Dios y su poder, veremos cosas mayores. ¿Por qué nos aferramos a estar queriendo hacer que todos estos dones de poder, echar fuera demonios, sanar gente, hablar en lenguas, tener profecía y todas estas características que, como ya lo digo, las partes que no creen en el bautismo del Espíritu Santo en todo el cuerpo de Cristo, créanme que yo conozco a muchos de ellos y tienen un corazón tan hermoso, tan sincero, pero por ver tantos desfiguros ellos dicen, no, gracias, prefiero eso, no tocarlo. Yo digo que son cosas como parte de la armadura, ¿verdad? Bueno, pues si yo no saco la espada y la uso, pues, o mejor no voy a usar la espada, mejor el calzado. Si yo no me pongo la presta del evangelio y no le predico a nadie de eso, bueno, pues nadie se muere por eso, dicen las gentes, ¿verdad? Y qué triste que tengamos que caer en una situación de falta de ministerio, de falta de desarrollar las caras de estos querubines, ¿verdad? Como veíamos la semana pasada, sirviendo, teniendo el carácter de Dios, porque un día estaremos en el cielo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y vamos a llegar en qué condición? Si vamos a llegar en la condición de su corazón, vamos a ser como el que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, y siendo siervos, menguamos, desaparecemos, y ahora Él va a decir, sí, tú me eres útil para mi reino. Ven, vamos. Voy a esta parte de la creación, voy a escuchar. Hay quienes han ido al cielo y Jesús dice, vente, acompáñame, voy a escuchar a los niños cantar. Y la gloria de Dios desciende y todo eso. Mira qué hermoso, cantemos con ellos. El Señor ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para ser vencedores en cada batalla de la vida. Podemos mantener un corazón puro y mantener la unción pura del Espíritu Santo. El Señor dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ese es el propósito final.
que Satanás no haya nada en nosotros, así es que por el lado de los demonios quedaremos exentos y librados, pero nos queda el conflicto personal. Pero si tenemos un corazón puro como Jesús, entonces el diablo no encontrará nada en nosotros que pueda controlar. Aún el día de la cruz el Señor Jesús seguía teniendo el control cuando por voluntad propia entregó su vida para traer salvación a la humanidad. Nosotros, de igual modo, también podemos ser más que vencedores en todas las dificultades de la vida si solamente mantenemos un corazón puro que esté lleno de su espíritu. Hebreos 1:9 menciona 2 razones por las cuales Cristo se le dio una gran unción. Y este es nuestro llamado. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay un canto que alguna vez alguien grabó, se dice que el tesoro está en tu corazón. Tu corazón es preso de tu amor que amas. Puedes dejar tu amor aquí donde ladrones hurtan o llevarlo donde hay seguridad. Y hermanos, termina el estribillo de este canto. Hay un tesoro al final de la senda que yo viajo, que me da un motivo al vivir. Y era el gozo de Jesús. Ese era el gozo de Jesús. Y yo necesito Cristo sea mi tesoro, la razón de mi existencia. Y Él será mi tesoro, termina ese canto, hasta el morir. Padre, gracias Señor, porque sé que no es fácil abordar todo este tema de la mezcla espiritual. Y estamos tan llenos de ella, Señor, que por eso tenemos iglesias carnales. Por eso no tenemos la unidad del espíritu, porque mientras haya más carnales que espirituales, ¿cómo pueden los espirituales animar a otros a subir hacia arriba, a elevarse a los lugares altos, a tener solamente el deseo y el anhelo de que la unción de tu espíritu traiga vida, libertad, paz? Señor, danos la gracia de trabajar con todo esto para que nuestro corazón sea puro para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, hermanos, y creo que esto no termina aquí. La semana que viene veremos algo del discernimiento, que creo que es también muy importante, pero espero que en lugar de que lo veamos negativamente porque seamos todavía un tanto carnales, podamos verlo de la manera positiva, adquirir lo que es de Dios para que seamos útiles para su reino. Amén. Señor, y nos postramos ante